Bien, en este tercer video vamos a continuar con el tema introductorio de la materia análisis económico latinoamericano. Ya habíamos dicho que para poder analizar la economía de América Latina es necesario ver la economía de América Latina, pero en el contexto del continente entero. No solamente fácil, sino correcto analizar una economía viéndose a sí misma, desde su propia perspectiva y comparándose con sí misma. Tenemos que verla en función de la globalidad, de otras formaciones sociales, de otras economías que, habiendo tenido un origen muy parecido al nuestro, han tenido distintos destinos. Y es lo que nos vamos a proponer en este curso. El origen de la formación social o de las formaciones sociales en el continente americano, a partir de la llegada de los europeos a América. Antes, es obvio, existían otras sociedades, otras formaciones sociales, pero lo que tenemos hoy en América, nos guste o no nos guste, es de alguna manera el fruto de esa conquista, descubrimiento, encuentro, invasión, o como queramos llamarlo. Un hecho ocurrido 500 años atrás, donde todos los protagonistas hoy están muertos. Y lo único que nos queda para mirar atrás es aprender las lecciones y no repetirlas. No sentarnos sobre ellas a llorar sobre lo malo, lo bueno que pudo haber ocurrido, sino tratar de cambiar el destino no hacia atrás, sino hacia el futuro. Bien, entonces, en América tenemos básicamente dos momentos históricos y tenemos dos escenarios distintos. El primer momento histórico es 1492. Y ese momento histórico, ya hemos hablado bastante sobre eso, pero vale la pena reiterarlo. Es un momento en el cual Europa recién se está levantando del feudalismo. Un sistema feudal que cae para darle paso a un modernismo que comienza a invadir a toda Europa, especialmente a partir de los años 1600 o la mitad de los años 1500 en adelante, de 1550 en adelante, pero que al último nación europea a la que puede llegar toda esta modernidad es justamente España. Y en esto resulta paradójico que España, que en 1492 era un pequeño nación, la unión de dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón, sin mayores proyecciones sobre Europa, de pronto con el accidente que tiene Cristóbal Colón al chocarse con este continente, se convierte en la potencia militar y económica más grande del mundo. No gracias a su esfuerzo, no gracias a su trabajo, no gracias al progreso de sus gentes, de su pueblo, sino gracias simple y llanamente a un encuentro fortuito con la suerte, una suerte de lotería, quizá la más grande lotería que la humanidad se haya dado. España se la saca. Y este mismo hecho hace precisamente que España sea el país más retardatario en los próximos 400 años a futuro, donde no parecería
poder salir del estado medieval del que empezó a salir el resto de Europa. El otro momento significativo es a partir del año 1606, en el que el territorio de América del Norte comienza a ser poblado por los ingleses. El año de 1606 es significativo porque en ese año se establece, hay una primera población de carácter permanente, no un simple campamento que se levanta de europeos nómadas que van de un lado a otro explorando, sino que se conforma la primera población estable británica en el territorio que hoy constituye los Estados Unidos, la parte norte de América. Y ese hecho se produce, como ya habíamos dicho, más de 100 años después, alrededor de 110 años después, de que los españoles establecieron la primera ciudad en ese mismo territorio de América del Norte, la ciudad de San Agustín. 100 años entonces donde Europa fue dueño y señor del territorio continental de América, tanto del norte como del centro y de Sudamérica, donde el único rival, de alguna manera, dentro del propio del territorio continental fue Portugal, con su colonia de Brasil. Pero el resto de América era española, inclusive América del Norte. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre el proceso de la formación social en América del Norte? ¿Qué diferencia tiene con América del Sur? Pues bien, América del Sur, la América española, se desarrolla con una mentalidad mercantilista. Ya hablamos del mercantilismo, pero volvamos a tocarlo. ¿A qué se refería el mercantilismo? Pues, primero que nada, la definición de riqueza. Un país rico, una nación rica, es aquella que tiene oro y plata. Y España comenzó a tenerlo en abundancia y cada vez más. Una nación rica es aquella que tiene un gobierno fuerte, que puede defenderla. Y España comenzó a ser fuerte con todo el oro y la plata que sacaba de América. El mercantilismo, pues, no se podía concebir, no se podía entender en ausencia de un gobierno. Necesitabas un gobierno fuerte para que el sistema funcionara. Y en tercer lugar, si estamos hablando de una monarquía absoluta, no estamos hablando de un país, de una población, de una ciudadanía que es rica. Estamos hablando de un rey que es rico, de un soberano absoluto que se confunde con el Estado y se confunde con el gobierno. El soberano es el Estado, el soberano es el gobierno. Y por lo tanto la riqueza no es del país, no es del pueblo, no es de los súbditos. La riqueza es del soberano. Entonces un país rico es un país donde los reyes son ricos, donde las cortes pueden financiar sus excesos y donde la nobleza puede pagar ejércitos para ser defendida y para conquistar nuevas riquezas y nuevos territorios.
¿Qué pasa en el norte? Pues resulta que en el norte quienes llegan no son precisamente gente buscando riqueza. Llegan peregrinos. Pero este punto de aquí, estos peregrinos que llegan en un momento distinto al que llegaron los españoles en el sur. Pensemos en los años 1600, pensemos 1620, cuando el Mayflower llega a costas de Massachusetts con los 102 peregrinos cuáqueros a bordo. ¿Qué había pasado en Europa en esos 100 años? ¿Y cómo se había transformado Europa en esos 100 años? ¿Y cómo se había transformado la mentalidad de las personas? A mediados de los años 1500, Gutenberg desarrolla lo que es la imprenta. Y con la imprenta hay una revolución cultural en toda Europa. ¿Por qué? Porque hasta ese momento saber leer y escribir pues no era un requisito para nada, ni para nadie. De hecho era una profesión, la profesión del escriba. ¿Quién era el escriba? Pues el que tomaba notas, el que escribía, el que recibía dictados. Los monjes conservaban bibliotecas de libros hechos a mano en forma de cuaderno. Con la imprenta se abre un mundo inmensamente grande donde el conocimiento se hace universal. Sale de esos conventos, de esas bibliotecas cerradas, y comienza a tener una escalada cada vez mayor en la población. La imprenta entonces hace que el conocimiento se reproduzca, que todo ese conocimiento acumulado por siglos y siglos y siglos, de pronto comience a ser socializado, comience a salir de las bibliotecas, comience a llegar al común de las personas. Pero también el común de las personas que tiene sus ideas, ¿no es cierto? Don Leonardo da Vinci, solamente doy un ejemplo, ya no solo se queda con sus ideas, ya las escribe, las reproduce, las da a conocer, las transmite como legado a la humanidad. La ciencia entonces, a partir de la imprenta, comienza a desarrollarse a pasos agigantados. Esos peregrinos que llegan en un siglo distinto que los españoles, pero un siglo distinto no solamente marcado por el calendario y la cronología, llegan un siglo después, en un mundo mucho más desarrollado intelectualmente de lo que era el mundo medieval al que llegaron los españoles en América. Vamos a retomar este tema en un próximo video. Vamos a cortar acá porque no debe tener más de 15 minutos y seguimos de nuevo.